Comenzamos con la primera ponencia, que es de Pampa García Molina. Yo no te conocía, bienvenida, muchísimas gracias por tu disponibilidad. Gracias, es la coordinadora del Science Media Center en España, es así. Y el título de la conferencia es la interfase entre medios de comunicación y laboratorios de investigación. Muy bien, muchísimas gracias por tu asistencia y te escuchamos con detenimiento. Bueno, pues perdonadme por este momento de detalles técnicos. Tengo que comentar que se me revela, no se pasa ya sola, entonces no sé qué voy a hacer con esto, pero bueno. Yo soy Pampa García Molina, soy la directora de Science Media Center de España. Anteriormente estuve durante varios años dirigiendo, desde 2011 hasta 2022, la agencia SYNC de Noticias de Ciencia, y ahora pues he cambiado de sombrero, de forma que me dedico a un proyecto nuevo que os contaré, que es el Science Media Center de España. Aquí veis la portada con la que empezamos, con la que inauguramos este proyecto, en marzo fue, y con mucha ilusión, la verdad. Hoy mi cometido aquí no es hablar del proyecto, ni mucho menos, voy a hablar de cómo hacemos la transferencia desde los resultados de investigación que se producen en centros de investigación y laboratorios de todo el mundo a los medios de comunicación. Es un camino a veces tortuoso, pero muy interesante, y cómo estos resultados o estos debates o estos procesos de la propia ciencia acaban llegando a la ciudadanía a través de los medios. Para eso, lo que hace falta son periodistas de ciencia. Como digo, no voy a detenerme demasiado en contar lo que es el Science Media Center, porque no es el objeto de mi conferencia de hoy, pero sí os animo a que vosotras, vosotros mismos lo descubráis. Es una oficina de comunicación independiente que a lo que se dedica es a ofrecer a los periodistas que trabajan en medios de comunicación los recursos necesarios para hacer un buen periodismo de ciencia basado en las evidencias disponibles, con las voces expertas que ofrecen esas evidencias, y también pues, dar cuenta de aquellos debates que hay dentro del mundo de la ciencia, porque la ciencia no es una verdad monolítica, está hecha de debates, está hecha de discusiones, y en ese proceso de discusiones es como se construyen pues, esos consensos a los que se llegan por parte de la comunidad científica. Eso es lo que hacemos en Science Media Center. Cuando hay cualquier asunto dentro del mundo de la ciencia que genere una controversia, es decir, pues, temas relacionados con la vacunación COVID y los cambios menstruales de mujeres, ¿no? O temas relacionados con la ola de calor, o temas relacionados con la energía. Lo que hacemos es ofrecer a los periodistas esas evidencias que deberían conocer y esas voces expertas con las que estaría bien que consultaran a la hora de elaborar sus informaciones. Os animo a que os metáis en nuestra página y que, bueno, pues ahí mismo consultéis, veáis este vídeo de 1 minuto, si queréis nosotros lo ponemos ahora y lo vemos, y si no, continuamos. Entonces, no sé si hay sonido. No tenemos sonido, ¿verdad? No, pues entonces no cuenta. Meteos es un videoclip, es un video de 1 minuto para explicar su proyecto. Como de todas formas no es el objeto de la presentación, pues continúo. Lo primero que me gusta siempre hablar es dejar claro que el periodismo no es lo mismo que la divulgación, no es lo mismo que la comunicación y no es lo mismo que la persuasión. Son actividades diferentes que tienen puntos en común, pero que tienen públicos muchas veces distintos y objetivos también distintos. Lo que hacemos los periodistas científicos es, como podéis imaginar, periodismo. ¿Cuáles son características básicas? Pues hacemos información. Lo que estamos haciendo es informar, es contar las cosas que suceden. Las cosas que suceden en la actualidad, no en cualquier otro momento. Investigamos para dar una información que no venga solamente de las partes interesadas, sino contrastamos la información que nos llega.
y lo verificamos. Y somos, o intentamos ser independientes de aquellas cosas que nos dan las fuentes, es decir, se pone en cuestión lo que te cuenta la propia fuente de información. La comunicación es algo mucho más global que engloba muchísimas actividades diferentes, pero digamos que en lo que os estoy contando yo hoy, la comunicación que surge de los centros de investigación es un paso súper importante dentro de esta transferencia de la que hablaba al principio y consiste en que dentro de los propios gabinetes de comunicación de las universidades y los centros de investigación se elaboran notas de prensa, se elaboran comunicaciones que nos llegan a los periodistas y con los que podemos elaborar mejor nuestra información. Pero tenemos que tener claro que eso es una información que viene de la propia institución, del propio centro. Normalmente son informaciones muy bien preparadas, están muy bien, que son muy fiables, pero pues, son informaciones hechas desde un gabinete. De la misma manera, cuando se trata de la oficina de prensa de una empresa o de cualquier institución. La divulgación, que muchas veces se confunde con el periodismo, sobre todo en ciencia, es una actividad totalmente distinta. En divulgación, bueno, lo que hacemos es popularizar un conocimiento, para hablar en líneas muy generales, es popularizar un conocimiento muy experto y complicado de entender por parte de la ciudadanía en general, para que sea comprensible, para que todo el mundo pueda entender de lo que estamos hablando. Divulgación se puede hacer desde millones de ámbitos diferentes. Se puede hacer divulgación escribiendo un libro, haciendo una obra de teatro, se puede hacer divulgación cantando, porque no sé si os habéis visto alguna vez a los astrocopleros que hacen coplas astronómicas buenísimas. Se puede hacer divulgación pues, viniendo a un curso a dar una charla. Hay muchas maneras diferentes de hacer divulgación, pero no es lo mismo que el periodismo. El periodismo hace información sobre la actualidad. ¿Que muchas veces en periodismo de ciencia hacemos divulgación? Por supuesto. Es evidente y además es necesario. Estamos todo el tiempo abriendo esas cajas negras de conceptos súper complejos y muchas veces para poder ofrecérselas al gran público pues hay que hacer una infografía muy divulgativa, hay que hacer un contenido más de fondo, hay que hablar de historia de la ciencia, hay que explicar muchas cosas. Eso es algo que, por ejemplo, en periodismo económico no se ha solido hacer hasta hace pocos años, que ya se hace más divulgación dentro del periodismo económico, pero yo siempre pongo el ejemplo de cuando nos contaron de la prima de riesgo allá por el año 2011, pero recordar, y yo me hacía una reflexión como periodista de ciencia, que era, aquí se supone que lo vamos a tener que entender, pero en realidad es que el público, que estamos leyendo las páginas de Color y Salmón de periodismo económico, como tenemos tantísimo interés en entender en ese momento lo que está pasando porque nos va el bolsillo y la economía en ello, haremos el esfuerzo por entenderlo. De forma que, efectivamente, los periodistas de economía, que también son periodistas muy especializados, han hecho tradicionalmente menos divulgación hasta hace pocos años que los periodistas de ciencia. Somos mucho más divulgadores, porque a nosotros nos cuesta mucho más trabajo hacer que el público entienda que eso que está pasando les interesa. Con la pandemia todo esto ha cambiado. Con la pandemia está clarísimo que nos interesa saber antígenos, anticuerpos, PCRs, cosas que hace 3 años nunca nos hubieran dicho, si nos hubiesen dicho que esto se iba a hablar en un mundo informativo, nos habríamos echado las manos a la cabeza, pero bueno, ¿por qué vamos a hablar de cosas tan concretas, ¿no? Tan especializadas? Ahora está claro que con la pandemia esas cosas han cambiado y que la ciudadanía ha entendido de alguna manera que tienen que acercarse a la ciencia con ganas de entender y con ganas de reposar y con ganas de echarle un poquito de tiempo, porque para informarse sobre ciencia hay que echarle un poquito de tiempo. No es como informarse sobre fútbol o cosas mucho más sencillas de entender sin conocimientos expertos. Bueno, aunque yo para entender cosas de fútbol también tendría esto. Y por último, la persuasión. Los periodistas no hacemos persuasión. Persuasión es lo que se hace, por ejemplo, cuando hay una campaña de vacunación en la que bueno, pues el Ministerio de Sanidad quiere persuadir a la ciudadanía para que se vacune y que no tengan miedo a vacunarse porque los beneficios superan con creces a los riesgos. Eso es persuasión. En periodismo muchas veces nos confundimos e intentamos persuadir. Sí, sucede, pero no es lo que deberíamos hacer. Deberíamos informar. Como un ejemplo, cuando la crisis de 2021, en abril de 2021, que no sé si recordaréis,
hubo una crisis de comunicación muy importante con los tromos de extraños producidos por la vacuna de AstraZeneca de ciertos grupos de población, aquello fue un follón para los periodistas. Porque primero pues, estamos todos los días enganchados a las ruedas de prensa de la EMA, que seguía recomendando la vacunación con esta vacuna porque los riesgos seguían superando los beneficios, pero luego por otra parte cada gobierno, cada ministerio de sanidad, que eran las autoridades competentes para tomar estas decisiones, pues decidieron paralizar o continuar con la vacunación con AstraZeneca de ciertos grupos o no, dependiendo de cada país, dependiendo de las necesidades de cada país. Bueno, aquello fue muy loco, descubrir aquello fue muy difícil y aprendimos mucho sobre cómo no debíamos intentar persuadir a la ciudadanía, sino informarles correctamente, intentar que comprendiesen cómo se hace un balance de riesgo-beneficio de forma adecuada. Era muy complicado porque cuando usamos probabilidades de 0,1 se nos va la olla a todos. O sea, ya dejamos de entender exactamente cuál es la probabilidad de que nos pase algo negativo si nos sometemos a este riesgo. Pero era muy interesante hacerlo sin intentar persuadir a nadie, sino simplemente hacer esa información e intentar que la gente la entienda y tome sus decisiones. En muchas ocasiones es complicado, porque cuando tú estás haciendo temas de medio ambiente y ves que hay una serie de muy poquitos, pero muy ruidosos, negacionistas del cambio climático, que además polarizan el debate político de una manera atroz, bueno, pues como periodista hay una línea muy difusa entre informar. Efectivamente hay evidencias más que suficientes para entender que estas olas de calor, estos fenómenos extremos que estamos viviendo, que nunca habían pasado antes, tienen que ver con un calentamiento global de origen antropogénico. Eso es información, pero se parece también muchas veces a la persuasión, porque estás intentando convencer a la gente de que por favor escuchen la evidencia científica, ¿no? Y que tomen nota y que además se comienzan de que hay que utilizarnos el avión, hay que comer menos carne tal y como la estamos procesando, etc. Entonces, esto es la teoría y muchas de las cosas que os voy a contar son la teoría y luego la práctica, en la vida real, pues las líneas muchas veces se confunden. Siempre me gusta mucho poner esta frase que una vez me dijo el gran periodista de ciencia Tim Bradford, ya está jubilado, pero durante muchos años fue el jefe de ciencia en el periódico británico The Guardian. Y una vez hablando con él en Copenhague, en un congreso de periodistas de ciencia, yo, pues como en aquel momento joven periodista científica, pues tenía mucho interés en hablar con él, estuvimos tomando un café, un diálogo muy largo, muy interesante, y yo le decía, Tim, yo a veces tengo la sensación de que en la ciencia hay modas también, ¿no? Que a los periodistas de ciencia nos van llegando notas de prensa como por moda, de repente se pone de moda la perovskita, yo me acuerdo que en 2014 por ahí, había un montón de perovskita. Claro, pues porque había líneas de financiación en Europa que promovían la investigación de este material. O de repente todo acaba en ómica. Hay una época en la que todo terminaba en ómica, o de repente todo terminaba por neuro. Hay modas y hay veces que es un poco cansado también, ¿no? Estar siempre hablando de las cosas según te vienen, ¿no? Según esa agenda que tenemos que cumplir porque es la que está impuesta de alguna forma por las líneas de financiación que se ponen en la investigación. Y esta frase que me dijo a mí me dio un chute en ese momento como de ánimo y me pareció muy bonita. Me dijo, sí hay modas, pero no es lo mismo que el periodismo de moda, con el periodismo político, con el periodismo económico. Aquí pasan cosas que nunca antes han pasado y las tenemos que contar. Y efectivamente, hablamos de cosas que nunca antes han pasado, cosas absolutamente nuevas, de las que nunca habíamos oído hablar antes. A mí aquello me sobrecogió y me lo recuerdo muchas veces. Ejemplos, bueno, con la pandemia no hace falta que os ponga ningún ejemplo porque lo hemos vivido todos los días, pero acordaos en noviembre de 2018, que fue una de esas ocasiones en las que hablábamos de algo que nunca antes había pasado y teníamos el reto de contarlo. ¿Os acordáis de cuando un científico chino anunció que había creado por primera vez unas hermanas gemelas cuyos embriones se habían modificado genéticamente antes para que evitasen con la tecnología de genética CRISPR para evitar el contagio por VIH? Aquello fue un bombazo.
En realidad, los periodistas de ciencia ya llevamos esperando mucho tiempo. La frase, como medio en broma, medio en serio, era, la pregunta no es si nacerá algún día bebés CRISPR, sino cuándo sucederá. Porque sabíamos que eso sucedería, aunque estaba mal que sucediera, y de hecho toda la comunidad bioética y toda la comunidad de investigación en CRISPR pues se echamos la cabeza porque aquello no tenía ningún sentido y está súper cuestionado el uso de la tecnología CRISPR para tocar las líneas germinales, ¿no? Todavía eso no es una tecnología que esté preparada para eso y que sea necesario utilizarla. Bueno, pues era la primera vez que se hablaba de algo así y fue un reto muy importante contarlo, hacer entender a la ciudadanía que esta técnica no es mala en sí misma, sino que tiene todavía muchas cosas por pulir y que este no era un uso legítimo ni legitimado por la propia comunidad biomédica. Pero bueno, la gente va por la calle y nos podemos creer que todo el mundo sabe muchísimo de genética. Mucha gente no sabe exactamente lo que es el ADN. Y es normal, y no pasa nada, y tampoco hay que echarse las manos a la cabeza por eso. Yo también intento siempre quitarle peso a este tipo de discurso en el que la gente tiene una falta de cultura científica tremenda, porque la gente tiene una cultura científica que necesita para ir por la calle, para ser peatones del siglo XXI. Y se ha demostrado además con la pandemia que cuando han necesitado entender las fases de un ensayo clínico, pues han consumido esa información, ¿no? O sea, dentro del mundo de la comunicación de la ciencia y el periodismo de ciencia muchas veces tendemos a ser como regañones, a estar como de mal humor, porque claro, a la gente le interesa esto y le interesa el sálvame. Bueno, la gente tiene todo el derecho en una democracia a interesarse por lo que le dé la gana y nuestro trabajo es hacer que les interese. Me enrollo y sigo con cosas que voy a contar más adelante, pero continúo. Hay otras ocasiones en las que la ciencia ha llegado aportada con acontecimientos que nunca antes habían ocurrido en la historia de la humanidad. La llegada del primer ser humano a la Luna, que hace poco, en el año 2019, se celebró el 50 aniversario, os acordaréis que hubo pues, un montón de festejos al respecto. Pues evidentemente todo el mundo ha hablado con esto en ese momento, ¿no? Todos los informativos y todos los periódicos. Pero también hace justo 10 años, y fue el 4 de abril, el hallazgo de la partícula compatible con el bosón de Higgs, que también fue un gran noticio científico con una puesta en escena mágica, maravillosa. Yo siempre lo destaco porque admiro mucho al gabinete de comunicación del CERN, que en aquel momento, o sea, imaginaos, el gran laboratorio de partículas en la frontera franco-suiza, una inversión millonaria, de inversión pública de muchos países, investigando algo que es física de partículas. ¿A qué le importa? ¿A usted qué más le da que se descubra los Higgs cuando no se descubra? Bueno, pues con la puesta en escena que hicieron en la comunicación de este hallazgo, mucha gente acabó echando lágrimas de emoción. ¿Por qué? Porque lo supieron hacer muy bien, utilizaron muy bien el relato de este viaje del héroe, el relato clásico, o sea, supieron traer el relato. El héroe, pero que en realidad es un antihéroe, porque Peter Higgs hacía ya 50 años que había predicho la existencia del bosón, nunca se había conseguido demostrar de manera experimental, no se había detectado indicios de la partícula de manera experimental, y en 82 años, en el momento en que anuncian que toda esa comunidad de físicos y físicas jóvenes pues han dado con la partícula que buscaban. En ese momento reunieron a todo el mundo en ese escenario del CERN, todos, una cuestión de escena súper sencilla. Estaba allí este señor de 82 años llorando y todo el mundo, todos los jóvenes, aplaudiéndole, porque ellos, en una colaboración de miles de científicos y científicas, porque la ciencia no se hace en solitario, la ciencia se hace en comunidad, que también es un mito que tenemos que desterrar, esto de repente el gran genio que en una servilleta en la cafetería de la Universidad de Stanford hace unas fórmulas y ya tiene una teoría de la relatividad. No se hace así. Son colaboraciones de miles de personas que, de hecho, esos papers es más larga la parte de firmas que el propio resultado, ¿no? Y fue muy bonito, y yo creo que eso fue un éxito de comunicación, que luego se ha intentado emular en muchas ocasiones, pero para mí fue la prueba de que, incluso contando aquello, lo más sabido del mundo, una partícula elemental que ni los físicos entienden muy bien para qué sirve, o sea, sí, lo entendemos, pero, en fin, es algo súper abstracto, algo que a la gente realmente por la calle le da igual, pero eso no te cambia la vida. Sin embargo, se consiguió muy bien transmitir que la ciencia
aunque tú no la entiendas del todo, no pasa nada, tienes que saber que es importante. Tienes que saber que merece la pena invertir en investigación, porque es un producto humano, como han dicho antes Juan Antonio, Ana y Andrés, es un producto humano que forma parte de nuestra cultura y forma parte de nuestro conocimiento. Ha habido otras ocasiones en las que la ciencia ha sido cortada. Normalmente la ciencia no es cortada, estoy poniendo cosas que han sido grandes hitos, ¿no? Porque son espectaculares, porque pues, las imágenes de James Webb, eso es espectáculo, es una gran inversión en una gran instalación. Normalmente la ciencia del día a día, de los papers que se van publicando cada día, aunque sean relevantes, no suelen ser cortadas pues, porque cuesta mucho llegar a la portada de los medios. Pero es indudable que la ciencia es noticia. A mí me gusta mucho la frase de Stewart Brand, que es un escritor que todavía sigue vivo, vive en Sausalito, que antes de que existiera Internet ya creó una comunidad virtual y un catálogo de todas las cosas de la Tierra. Es un tío bastante peculiar y él habla de términos súper radicales. A mí esta cita me gusta, aunque la cuestiono, evidentemente, dice que la ciencia es la única noticia y que la mayor parte de las cosas que leemos en los medios de comunicación a lo largo de la semana, pues en realidad se pueden traducir en chismorreos. Este periodismo de declaraciones que le pones un panotazo a alguien y dice algo, de repente sube el pan. En realidad, lo que ha dicho esa persona probablemente no haya cambiado la historia de la humanidad, no haya contado nada que sea realmente un cambio significativo en las cosas que nos están pasando, pero bueno, pues son declaraciones que hacen que se ponga en funcionamiento todo el aparato mediático y sea la noticia, ¿no? Lo que él decía es que bueno, pues la naturaleza humana no cambia mucho, pero la ciencia sí lo hace y ese cambio se acumula de manera irreversible. Y es cierto que la ciencia cambia el mundo. A veces da problemas, a veces da soluciones, a veces intenta dar soluciones y no puede darlas, pero que es noticia está claro. Y por eso hacen falta periodistas de ciencia. Yo es lo que vengo a defender aquí porque ese es mi oficio, pero además es que creo que es verdad, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues lo que os he dicho, porque la ciencia genera verdaderas noticias, pero además también genera una información que la necesitamos para votar. O sea, necesitamos para saber exactamente cuál es nuestra opinión acerca de temas que nos implican de alguna manera de ver. Y yo creo que ahí, como os decía antes, la pandemia y ahora con la crisis climática que estamos viviendo y que es cada vez más evidente y cuyas consecuencias vivimos nuestras propias carnes, pues lo estamos entendiendo bastante bien. La ciencia no son solamente todos esos resultados que sacan en papers los científicos, sino que es una manera de conocer el mundo que, bueno, pues de las muchas maneras de conocer el mundo es una que nos ayuda mucho a entender y a describir la naturaleza y también la naturaleza humana. Si hacemos divulgación o no, ya lo he comentado antes, sí, pero es un efecto colateral. Lo que hacemos es dar información, lo que damos son noticias. Como os he dicho, muchas veces para dar noticias tenemos que divulgar, porque no es imposible entender pues, cómo funcionan los ensayos clínicos de una vacuna si no lo acompañamos con una buena infografía en la que ves todas las fases y es un producto meramente divulgativo, pero está al servicio de la información de actualidad. Lo que más nos gusta a los periodistas es crear agenda. Esa es nuestra aspiración auténtica. Es decir, que se hable de lo que yo quiera que se hable. Eso es lo que quiere un periodista, es poner temas en la agenda mediática y triunfar de esa manera, ¿no? Y dentro de los medios generalistas, los redactores de ciencia, su gran aspiración es llegar a portada, eso es crear agenda. Y que después de mí, otros medios también quieran hablar de lo que yo estoy hablando. Y además dar a la comunidad investigadora la voz que debería tener en los debates sociales. Es decir, cuando se hace una tertulia televisiva, que muchas veces, como decía antes Antonio, tiene más que ver con el espectáculo que con la reflexión, pues en muchas ocasiones veis que está opinando sobre crisis migratoria, pues una persona que se dedica a poder lo que sea. No hace falta que sea ningún sociólogo, ninguna socióloga que estudie realmente crisis migratorias, pero es que existen. Pongámosles el micro a ellos y a ellas, porque son las personas que saben sobre política migratoria, crisis migratoria, etc. Tenemos un centro de ciencias sociales y humanas en el CSIC, donde hay un montón de gente experta en esto. En la facultad estoy segura que también habrá muchísima gente dedicada en sociología a investigar estos tipos de temas. Lo que queremos enseñar a los periodistas de ciencia es esto, por favor, señoras y señores del mundo de la investigación,
acérquense a los medios y hablen porque son ustedes quienes saben. No significa que tengan ustedes toda la razón del mundo, porque incluso hay contradicciones, siempre hay contradicciones en las diferentes voces científicas. Pero escuchemos realmente cuál es el diálogo que hay desde el propio mundo de la investigación, ¿no? Además, no queremos solamente dar resultados. Yo creo que hemos tenido una tendencia durante muchos años a dar una tendencia en el mundo del periodismo de ciencia que consiste en dar siempre resultados, en hacer una información muy resultadista, según un estudio. Según un estudio y ya cuentas lo que te dé la gana, ¿no? Bueno, dar resultados está muy bien, pero hablar del proceso de la ciencia está todavía no. Porque si no lo hacemos, muchas veces genera una frustración muy importante en la ciudadanía. Yo antes siempre ponía el ejemplo de cuando la gente se frustraba porque durante una temporada nos decían que no se podía comer más de X huevos a la semana, no se acuerda de eso, no nos acordáis de esto, por el colesterol, y luego resulta que no pasaba nada. O el estado azul era malo para el colesterol y luego era bueno. Y yo recuerdo conversaciones de gente diciendo, los científicos, ¿qué pasa? No se ponen de acuerdo, ¿qué pasa? Con la pandemia lo hemos visto muchísimo más todavía. No hace falta que os pongáis la mascarilla y ahora sí que hay que ponérsela. No es necesario hacerse el test pues rápido, sino hace uno cada 20 minutos, por favor. Pues ha habido muchísimas discusiones dentro del mundo de la ciencia y la pandemia, y es normal. Y el haber hecho una comunicación tan resultadista, yo pienso, como observadora muy interesada de lo que opina la gente sobre la ciencia, pues pienso que es negativo, porque no se ha sabido transmitir que la ciencia precisamente es de daño. Que lo normal es que primero los científicos te digan una cosa y luego te digan otra, porque los que no se van a contradecir normalmente son los curateros. Ahí es donde no va a haber proceso de discusión. Ahí es donde no hay una construcción constante del conocimiento. La ciencia es una construcción constante y efectivamente la ciencia se contradice a sí misma y por eso es una forma mejor de describir la realidad, porque se autocuestiona y pasa de un resultado a otro que lo supera, ¿no? Contar eso es complicado, porque en los medios queremos contar noticias, resultados, certezas, verdades. El condicional un titular no se nos está permitido. No habréis visto muchos titulares con condicionales. No sé qué terapia podría, no, eso no podría, no puedes ponerlo. Queremos una certeza, porque si no, no hay una noticia. Bueno, pues es que en ciencia es difícil. Hay veces que no hay certezas y eso es lo que hay que contar a la gente. Esto es así, pero en la realidad hay una precariedad tremenda. O sea, esto es como nos gustaría trabajar siempre, pero tenemos que tener en cuenta la precariedad que hay en el mundo del periodismo, en las empresas editoriales que llevan los medios. Bueno, pues ha cambiado el modelo de negocio, no se ha sabido adaptar los medios las grandes empresas a un nuevo modelo de negocio que realmente sirva para financiar a los profesionales que tienen que trabajar con los medios. Esto no lo digo como una reivindicación así populista ni nada de eso, pero es que es la realidad. Cuando leáis noticias en los medios, pensad que si muchas veces se os quedan un poco cortas, o si pensáis que esto podría hacerse mejor, pensad que muchas de las noticias que leéis las ha hecho un freelance que ya le gustaría tener un contrato, pero que está trabajando como freelance y que por pieza se le está pagando, pues a lo mejor 30 euros, a lo mejor 100, pero a lo mejor 20, ¿no? Entonces, esa precarización influye mucho en cómo se hace también el periodismo de ciencia. En las redacciones, donde tienes gente estable en plantilla, una buena redacción de personas que tienen el tiempo y los medios y los recursos para hacer una información buena, como se debe hacer, pues las cosas se hacen mejor. Cuando tienes una redacción que consiste en muchos freelance cobrando muy poquitos euros la hora, lo normal es que, bueno, pues esa ilusión de la visibilidad, que muchas veces es lo que lleva a los jóvenes periodistas a publicar en los sitios, se va diluyendo con el tiempo. Y lo que sucede mucho en periodismo de ciencia es que, según va avanzando la edad del periodista, de la periodista, se van yendo gabinetes de comunicación. No tienes el nervio, la adrenalina y esta cosa del periodismo, que nos gusta, pero tienes un trabajo precioso también, mucho más estable. En ocasiones, no siempre, porque estoy viendo por ahí. No siempre.
De forma que con estas condiciones se trabaja muchas veces de una manera muy reactiva. ¿Qué quiero decir con esto? En lugar de buscar tus propias historias, que es lo que deberías hacer como periodista, pues lo que haces es copiar notas de prensa y subirlas a tu editor de la web y no contrastarlas. Bueno, pues eso empeora la profesión, porque además no nos cuenta nadie historias nuevas, nadie va a los laboratorios a saber lo que está pasando, nadie saca ninguna exclusiva. En ciencia es difícil sacar exclusivas, ¿no? Pero pues no sucede nada más que una transcripción de las notas de prensa de los gabinetes de comunicación a los medios. Muchas veces se hace un periodismo muy acrítico, en muchas ocasiones en el periodismo de ciencia se da este efecto de cheerleaders, de ¡viva la ciencia! ¿Nos gusta la ciencia? A ver, señores, a mí la ciencia me gusta, pero si no me gustara, intentaría hacer mi trabajo exactamente igual. Al final te acaban gustando, porque como eres periodista, bueno, yo de hecho es que originalmente estudio física. Entonces la ciencia me va a gustar, pero no tienes por qué ser fan de la ciencia. Eso porque no tiene que ser así. Tú lo que tienes que hacer es una buena información sobre aquello de lo que estás hablando. Y muchas veces tienes que hablar también de lo que sucede malo dentro del mundo real. Porque la ciencia pues, es un mundo con una sociología propia, además, en los laboratorios en los que se investigación pasan cosas y eso también hay que contarlo, ¿no? ¿Cómo trabajamos? Muy rápidamente. ¿De qué depende? Esto es una cosa que siempre nos preguntan, sobre todo los investigadores y investigadoras. ¿De qué depende? ¿Por qué os crees que es mi tema? Pues es muy interesante, sí, es muy interesante, pero a lo mejor no está tu estudio en la fase óptima para trasladarlo a la ciudadanía, porque a lo mejor es un estudio muy preliminar, preclínico en la Capelli. Si lo contamos va a parecer que hemos curado el cáncer cuando en realidad solamente es un resultado súper previo. Ya, pero la ciencia básica, sí, es muy importante la ciencia básica, pero hay que tener mucho cuidado en cómo contarla, con los criterios que tenemos normalmente para elegir de qué estudios se hablan y de cuáles no, son, primero, la relevancia científica. Lo primero, si es muy relevante científicamente, intentaremos contarlo, aunque sea muy complicado hacer. Es decir, se demuestra un teorema matemático. Pues eso son las típicas cosas de madre mía la que me ha caído encima, ahora como le cuento yo esto a la gente, para que piensen que les tiene que interesar. Bueno, pues hay maneras de hacer que las matemáticas, que es lo más abstracto que hay, lleguen también y lleguen con la emoción suficiente, porque tirar de la emoción en esas ocasiones suele funcionar. Poniendo ejemplos, haciendo metáforas y simplemente por el placer del conocimiento. O sea, no es todo un tema matemático que la comunidad matemática llevaba 200 años intentando demostrar y contar cómo se trabaja. Hay formas de hacerlo. La relevancia científica es importante. Yo creo que es pues es condición sine qua non. Y después también el interés social, y eso es de lo que se hablaba antes. Un resultado que para un pequeño grupo de la comunidad investigadora es muy importante en ese momento, pero justo ahora no es lo que no tiene un interés social suficiente como para darle la relevancia informativa que los propios investigadores exigirían, ¿no? En esto, bueno, siempre hay mucha controversia porque en realidad, bueno, pues aunque sea algo muy técnico y muy concreto, debería tener interés social, sí debería, pero vivimos en el mundo real y hay muchas otras cosas que te pasan por encima en la informativa diaria, por lo cual pues también intentamos hacer una buena selección de los temas de ciencia que vamos a contar. Como os decía, en el mundo real, todo hay que llevarlo al mundo real. ¿De qué depende también? Depende de las actividades que nos hacen desde los gabinetes de comunicación. Es decir, si a mí solo me das un paper así muy duro y no me das el contacto con los investigadores, ni una nota de prensa bien hecha para que nos facilite el trabajo, y no me das imágenes, y no me das pues, todas esas facilidades que nos ayudan a los periodistas a hacer su trabajo, pues va a ser mucho más complicado que te saquen de los medios. Antes de todo eso, en realidad, de un medio generalista depende del interés por la ciencia que tengan los responsables del medio. Tenemos medios como el País, donde llevamos varias direcciones en las que hay un interés muy demostrado por la ciencia y muchas veces la imagen de portada es una noticia de ciencia. Hay otros medios donde, bueno, eso va fluctuando, ¿no? Dependiendo de las direcciones de cada medio. Si en tu mesa de redacción, con todos los redactores jefes de todas las secciones, que estás compitiendo por a ver quién se lleva la home ese día, pues ves que bueno, pues el director o directora de tu medio no tiene un interés especial por la ciencia, te resulta mucho más difícil
hablar de ella. Y entonces vas a hacer solamente esos temas que sabes que enganchan a tope a la gente. Bueno, si hay un interés mucho más genuino, probablemente puedas hablar de más temas de ciencia, aunque sean menos espectaculares. Y como se hablaba antes, el trabajo aquí de las herramientas de comunicación y de las unidades de cultura científica, de universidades y centros de investigación es fundamental, porque nos hace nuestra vida mucho más sencilla. Cuando nos dan una nota de prensa embargada significa que nos la pasan días antes de que se publique el propio estudio científico, de forma que tenemos tiempo de elaborar bien la información, tenemos tiempo de llamar a fuentes independientes, tenemos tiempo de entenderlo nosotras mismas para luego poderlo contar. Cuando además nos dan contacto con los investigadores para que podamos hablar por teléfono y que nos expliquen mejor. Imágenes, que es que sin imágenes no hay noticias, necesitamos una buena imagen para hacer sobre todo un periodismo web. Que nos pasen el paper, si es que no somos idiotas, sabemos leer un paper por lo menos hasta el astra. Eso, pues, y a lo mejor hasta los métodos y las conclusiones también las podemos entender, ¿no? ¿De dónde sacamos la información? Como os hablaba antes, el sistema de embargos funciona muy bien. Hay una web que se llama IOS Alert, donde accedemos todos los periodistas de ciencia, que estamos ya registrados y que accedemos a las informaciones antes de que sean públicos para todo el mundo. Antes de que esas informaciones sean públicas. Es decir, yo los lunes ya sé lo que va a publicar todas las revistas científicas durante la semana. Pues los lunes por la noche se publica Proceedings of the National Academy of Science, los martes está Nature Communication, los miércoles Nature, los jueves Science, o sea, tenemos ya un calendario donde a una hora completa desembargan las revistas. Entonces nos da tiempo a hacerlo mejor que si vamos a atacar. El sistema de embargos se creó para esto pero está bastante cuestionado. Luego paso un poquito a contarlo. Notas de prensa, nuestra agenda personal, siempre se dice que un periodista vale lo que vale su agenda. Es decir, si yo mañana tengo que hablar una cosa sobre bioquímica, no sé a qué llamar, pues lo voy a tener mucho más difícil que si tengo aquí a Jesús y le digo, oye Jesús, ayúdame con este paper, ¿lo damos? ¿No lo damos? ¿Te parece relevante? ¿Te lo puedo enseñar antes de decidir si esta noticia la vamos a subir o no? Y entonces él u otra persona de la agenda me diga, espérate que no lo leo. Uy, esto es importante. No, este paper no es bueno. La entrevista no tiene suficiente impacto y además las limitaciones del estudio yo no lo contaría. Eso es importante, contrastar con fuentes independientes y por eso nuestra agenda es tan relevante en nuestro trabajo. Hacemos búsqueda también en repositorios de artículos científicos, es decir, si se está hablando de un tema de actualidad social que nos parece interesante abordarlo desde el punto de vista de la investigación científica, haremos búsqueda de qué se ha hablado en los últimos años sobre ello, ¿no? Pues hay millones de ejemplos, o sea, se puede hablar de cualquier cosa en realidad, porque todo lo que existe se ha estudiado, y eso es verdad. O sea, puedes ahí hacer periodismo científico casi de cualquier historia, ¿no? Y la realidad de lo que sucede en todos los laboratorios, por supuesto. Los embargos tienen este aspecto, ¿vale? El Urtecaler es importante, donde tú ves, pues, la revista Science te ofrece su pack de prensa embargado hasta tal día a tal hora. Entonces, pues, tú puedes acceder a esa información y trabajar bien tus temas. ¿Qué problema tienes? Muchas veces te puedes entrar en embargo, como nos sucedió a estos de la Tribuna de Valladolid, que se lo sacaron sin querer. Esto fue porque Europa Press, la agencia, había sacado el teletipo y lo sacaba y entonces estaban noticia embargada hasta las 9. ¿Qué sucede? Que Europa Press, como otros medios, directamente tiene un bot que sube los teletipos de la agencia. De forma que a las 4 y 2 minutos de la tarde saca la noticia. Los grandes mamíferos, que esta noticia está embargada hasta las 9. Si te sacas un embargo, te sacan del sistema de embargos, ya no puedes acceder a ellos. Pues sacarse un embargo es una cosa que nadie quiere hacer. Algunos quieren hacerlo, porque de hecho hay mucha picaresca con esto. Si tú te sacas un embargo por un minuto, nadie se va a quejar, pero lo subes a Reddit, lo subes a Meneame, y entonces esa noticia queda posicionada como la principal de tu medio. Estas son cosas ya del mundo online, ¿no? O sea, tú no quieres tener muchísimos clics. Entonces, te lo saltas por unos segundos, enseguida lo cuelgas en los principales portales de Reddit, Meneame, todos estos que suben las noticias hacia arriba, y entonces se queda ya la palma. O también puede suceder como gente como Iker Jiménez, que se saltó los embargos el año pasado sin darse cuenta, pues no se tiene que eran los embargos, recordaréis, una noticia sobre Júpiter, creo que fue, que a él le llegó y lo publicó y todo, pero sí que está embargado hasta dentro de 2 días.
señores, yo soy periodista, si me llega una noticia yo la doy. Pero bueno, porque hay, pues porque no es periodista. Peligro 2, y el más importante, es que al final acabamos todos contando lo mismo, a la misma hora, exactamente igual. No es casualidad cuando de repente veis que los miércoles a las 7 de la tarde todos sacamos el paper de Nature, porque es la hora de que se la han hecho. El jueves a las 8 es Science. Es así, o sea, hay un calendario y entonces, bueno, pues lo sacamos siempre todos a la misma hora. ¿Está mal? No, no está mal, porque cuando les exista, que no es importante, hay que contarlos. Y no nos vamos a contar después, lo contamos ahora que lo dejan contarlo. ¿Cuál es el peligro? Pues que precisamente en redacciones, como os he dicho antes, con problemas de precariedad, que son muchas de ellas, al final tú puedes hacer un medio de comunicación solamente a través de los embargos que te llegan. O sea, tú puedes tener noticias de ciencia simplemente traduciendo las notas de prensa que ves en el Becaler. Y eso, pues, empobrece el periodismo, ¿no? Hay una cosa que no nos suele, ya os he dicho antes, no somos fans de la ciencia, pero tampoco somos ni intérpretes ni traductores de los científicos. No estamos traduciendo, no estamos para eso. Nosotros no estamos haciendo una transcripción en lenguaje claro de las noticias de ciencia que nos llegan. No. Estamos haciendo otra cosa. No sé si habéis visto la peli de Primera Plana, me encanta. Si no la habéis visto, la recomiendo, que os cuente. Y hay una escena muy buena en la que el redactor jefe, que es Roberto Mator, le pregunta al Plumilla, al redactor, que es Jacques Leno, ¿dónde? A ver, léeme lo que llevas ya escrito. Están haciendo una foto de un escándalo, la película trata sobre esto. Léeme lo que llevas. Y entonces se empieza a leer y dice, ¿pero dónde está el escándalo? Y el redactor dice, lo he puesto en el segundo párrafo. Y la respuesta es de esas que se han quedado ya para siempre en la historia, que es, ¿quién demonios leerá el segundo párrafo? Yo os pregunto, cuando estáis leyendo normalmente el periódico, haced un análisis y una reflexión sobre en qué proporción de esas informaciones vais a llegar hasta el segundo párrafo. Muy pocas. Y yo os digo, yo tengo que estar, bueno, yo por trabajo leo todo, ¿vale? Pero si no estoy trabajando y estoy de vacaciones, pues tiene que ser el día que me he comprado el país semanal, que estoy en una terracita con un zumo de naranja, que me he sentado ahí en la brumosa a leerme, entonces me leo un reportaje y bueno, pues a lo mejor no leemos más allá, leemos muchos titulares, el primer párrafo y nos tienen que captar sobre el periodismo para que sigamos. Ahí hay un gap de comunicación siempre entre los científicos y los periodistas y es normal que exista y no pasa nada, pero es que hablamos de manera diferente y contamos las cosas de manera diferente. Los científicos, lo importante lo cuentan en el último párrafo, que son las conclusiones. Y nosotros le damos la vuelta porque lo importante es contarlo al principio. Y eso es así. Y eso genera tensiones. Yo os recomiendo este artículo, luego os paso la presentación si queréis, no hace falta que copiéis. Es de antiguo, es del año 2009, me parece. 2012. Lo publica un editor de Nature y era muy bueno porque hablaba de todas las maneras en las que los científicos no entienden el periodismo. No voy a detenerme demasiado porque si no voy a ir más de tiempo, pero os recomiendo que lo leáis y por supuesto esto tuvo su réplica por parte de científicos que escribieron en sus blogs, además en la época que estaban muy de moda los blogs. Pues continuamente con las maneras en las que los periodistas no entienden la ciencia. Bueno, esta lucha va a existir siempre y está bien porque es, bueno, pues es normal, hay tensiones entre los periodistas y sus fuentes como en cualquier otro sitio. Muchas veces en periodismo de ciencia nos hemos creído que tenemos que ser colegas de los investigadores. No, no podemos serlo, yo sé, tengo amigos investigadores, me voy de cena y pasan cosas, pero ya sé, puedo ver, pero no, que son amigos, somos periodistas y fuentes y ya está, ¿no? Las tensiones típicas que suelen suceder. ¿Me pasas el artículo antes de publicarlo? Bueno, pues esto es una discusión que siempre genera un montón de debate cuando yo esto lo cuento en talleres de comunicación para científicos. No, un artículo antes de publicarlo no se puede pasar porque es propiedad del medio y las cosas se publican cuando se publican. Eso es cómo funcionan los medios de comunicación. Yo si estoy escribiendo una cosa, yo no se lo puedo pasar a quien me dé la gana. A ver, mi editor me puede echar una bronca increíble, porque ese artículo no es mío, es de ese medio que lo va a publicar con un día y una hora concretos, que es una decisión del propio editor del medio, el propio redactor jefe que es. La realidad es que cuando estamos tratando de temas súper técnicos y muy complejos, nos viene muy bien, y lo hacemos de manera frecuente, decir, oye, revísame esto.
O sea, si yo mañana, pues siguiendo el ejemplo de antes, he llamado a Jesús para un tema que tiene que ver con bioquímica o lo que sea, y entonces acabo escribiendo el reportaje, le voy a decir, ¿me echas un vistazo a esto? Porque no estoy muy segura, o sea, dígame técnicamente si está bien cortado. Después el estilo, el enfoque y la narración es del periodista, cada uno tiene su trabajo. Y muchas veces sucede que los científicos intentan cambiar la redacción de los textos que escribimos los periodistas cuando ese es un trabajo propio nuestro. También sucede muchas veces que los científicos acaban muy hartos, y eso yo empatizo y lo entiendo perfectamente, porque se ponen en su boca cosas que me han dicho, porque de repente bueno, pues se ha tergiversado lo que querían decir, etc. Entonces esto va a ser así, esta dinámica no va a cambiar, siempre va a haber esta tensión. Y no pasa nada, hay que asumirla e intentar crear una relación de confianza entre las dos partes, entre las fuentes, que son los científicos, y los periodistas. Y en esa relación de confianza se va a basar el hecho de que luego, bueno, pues la información salga bien y que haya colaboración entre las demás partes, ¿no? Luego, muchas veces hay intenciones porque cometemos errores. Todo el rato cometemos errores sin parar, nos equivocamos muchísimo. Es así, si tú lees un periódico, está lleno de errores. Y solamente te das cuenta cuando lees los temas de los que realmente salen mucho. Hay cosas que son erratas menores, que son pues, errores de bulto, que tampoco pasa mucho, y hay otras cosas que realmente son importantes. Entonces ahí sí que hay que hacer la valoración de hacer un de erratas o una edición, si es online, de la propia información que has hecho y decir cómo. Yo ahí también siempre digo, y se lo digo siempre al personal investigador, por favor, economicemos la indignación, pero yo creo que eso en general la vida hay que hacerlo, ¿no? Con esto y con cualquier otra cosa. Es decir, que en el quinto párrafo nos hayamos equivocado en el nombre del nucleótido, mira, no me metes un pollo, no sé, no pasa nada, la información está bien dada, la información la va a entender la gente, eso se puede corregir y no hay que de repente ponerse, echarse las manos a la cabeza de menudos sinvergüenzas que no tienen ni idea. Pues mira, es que los periodistas no tenemos ni idea muchas veces de las cosas sobre las que escribimos, lo que sabemos es contarlo. Y si nos hemos equivocado del quinto párrafo en el nombre de un nucleótido, de verdad que no es grave. Yo entiendo también que para el científico o la científica sea grave porque esa noticia en la que probablemente ha participado como experta, lo lee gente de su laboratorio y se dan cuenta del nucleótido del quinto párrafo. Pero, calma, no sé, vamos a tranquilizarnos, ¿no? Y muchas veces nos dicen que el titular es impreciso. Y sí, el titular es impreciso. Es que el titular es impreciso. Porque si tú no quieres precisión, tienes que leer el resto. Eso está. El titular debe ser informativo, también debe ser atractivo, debe incitar a que la gente clique, pero no puedes contarlo todo en el titular, porque si lo pudieras contar todo en el titular, estarías haciendo un meme. Y no vamos a hacer memes, estamos haciendo informativo. No me quiero pasar, entonces voy a terminar con 3 reglas sencillas que son las que yo he intentado seleccionar, aunque podríamos hablar de muchísimas otras, pero que por supuesto no tienen pretensión de mandamientos, ¿no? La primera es, cuando haces comunicación de la ciencia, piensa a quién te diriges. No es lo mismo si estás escribiendo para la revista Método, que es una revista de alta divulgación científica muy especializada, que va a leer un público ya previamente interesado, que si estás escribiendo de la revista Muy Interesante, que es una revista de popularización de la ciencia, que la gente compra en el aeropuerto para pasar el rato, o que el abuelo le regala una suscripción al nieto, o no es lo mismo que se está escribiendo en un periódico generalista, donde la gente lo que va es a informarse. Y me encanta esta otra frase de mi admirado Tim Harford, que dice que no escribes ni para personal científico, ni a un profesor, ni a tu madre, ni a esa persona que quieres que te admire, no sé qué. No. Tú escribes para que te vea gente que está haciendo ello. Y su atención es oro, porque ahora mismo tenemos una economía de atención brutal. Estamos siempre distraídos, estamos siempre recibiendo WhatsApp, estamos siempre mirando Twitter que pasa muy rápido. La atención es el bien más preciado y las empresas lo saben y quieren nuestra atención. Ahora mismo la atención va a millones. Y además tenemos una atención, yo al menos, cada vez más promiscua. O sea, a mí se me va la olla constantemente cuando estoy en el metro mirando noticias, ¿no? De forma que ¿quién nos está leyendo cuando hemos escrito un reportaje de ciencia? ¿Esta señora de las gafas rojas? No, ella se compra un libro, y lo lleva y pesa. Tiene mucho interés en leérselo. Fijaros, no, lo está viendo el señor de la barba, que está con un dispositivo móvil y que se está distrayendo. Y además hay una clave importante, que es, no, se van a examinar.
Y eso parece una tontería, pero cuando nos metemos en cosas tan complejas como la ciencia, como contar ciencia, muchas veces se nos va la olla y perdemos un poco el norte y pensamos que la gente tiene que estudiar para entenderlo. No, y no nos vamos a poder hacer un examen. Con lo cual, está en nuestra profesionalidad intentar atraer hacia esos contenidos de una manera rigurosa, pero además que sea atractivo para el público y engancharles en ese minuto en el que de repente les está mandando un WhatsApp y se van a distraer. Cuanto más exhaustivo, menos claro. Esto es una cosa que me encanta, a veces que creo que aquí no funciona así. Mirad, los medios de comunicación. La velocidad pronuncia el descubrimiento, no, los físicos, no, eso es no es grande, sino que son unas colaboraciones altas ICMS y en realidad, bueno, pues venga, los NFX o partículas de vídeos entre los medios. Los físicos, que me incluye, no es el bosón de Higgs, sino que es un bosón nuevo consistente con las propiedades de bosón de Higgs en el modelo estándar de física de partículas. Este sería el titular físico. Con lo cual los medios, los físicos vuelven a entrar, habiendo además detectado un exceso de significancia de 5 desviaciones estándar de los datos esto es real, esto sucede. Con lo cual, al final, catacumba, a tomar viento, el CERN descubre la partícula de Dios. ¿Vale? Esto a mí es un GIF que me encanta, dejo ahí la referencia por si lo queréis buscar, porque es realmente divertido, porque realmente refleja cómo se trabaja en esa tensión que os he contado antes entre medios y periodistas. La exhaustividad absoluta no tiene sentido al contar noticias de tiempo, porque entonces perdemos claridad y es importante ser claros. No significa que tengamos que ser imprecisos o poco rigurosos, sino que no tienes que contarlo todo. Pues igual que cuando a mí mi madre me llama por teléfono y me cuenta todo, con pelos y señales de hasta los anuncios de la película. Pues no, todo no, y yo que soy madre lo haré, lo sé, pero no puedes hacer eso porque pierdes la atención de la gente y además pierdes claridad. En la comunicación tienes que saber sacrificar esto también. Hay que sacrificar cosas para que la gente te lea. Corolario, esto. La gente se aburre, el público. En una democracia tiene el derecho a aburrirse y no querer leerte, igual que a mí no me interesa el fútbol, yo no leo de fútbol, tengo derecho, pero el periodista no tiene derecho a aburrirse. Sí, haces tu trabajo aburriendo, pero lo mejor que puede hacerte es cambiar de trabajo. Y, por último, el tema de la responsabilidad, que con esto enlace con lo que os decía, no somos traductores. Esta viñeta me gusta mucho porque refleja muchas veces lo que se ha hecho en muchas ocasiones, ¿no? Hay ciencia buena, hay ciencia mala, hay ciencia horrorosamente mala y hay ciencia excelente. Pero también hay ciencia, bueno, pues que es mediocre y que simplemente a lo mejor ese estudio no merece que se le dé difusión especial en medios, pues porque es un estudio más que dentro de la literatura, de toda la literatura científica no pasa siempre en el libro. Aquí, estas ruletas que podéis ver, pues en realidad puede ser otra cuestión de diga cualquier cosa que te dé la gana. Según un estudio publicado hoy, fumar puede causar hipotermia en ratas. Bueno, seguro que sí, lo puedo encontrar. Si yo busco en PubMed, algo encontraré, ¿no? Entonces, esas tres palabras que parecen carta blanca, que parecen palabras mágicas de según un estudio, nos las tenemos que empezar a quitar a la cabeza, porque los periodistas lo que estamos haciendo es seleccionar información. Somos comisarios de la información científica que le llega a la gente. La mayor parte de la ciudadanía, después de su periodo de escolarización, pues no lee mucho más sobre ciencia aparte de lo que ven en las noticias. Mucha gente a la que interesa la divulgación científica y también compra libros de divulgación y se acerca de otras maneras. Pero los medios de comunicación son los que les estamos contando la ciencia. Por eso digo que no somos traductores, estamos realmente seleccionando la información que llega al gran público. Estamos haciendo esa labor. En la pandemia esta ha sido brutal. Nuestro trabajo, y esto lo hablaba hace poco con Patricia Fernández de Lis, la jefa de ciencia del país, nuestro trabajo en la pandemia coincidíamos en que en muchas ocasiones no hemos estudiado tanto en contar las cosas, que también, sino en saber desechar cuáles son las informaciones que en realidad no hacen falta. Porque hay muchas cosas que en este momento no hacía falta contarlas. Una oleada de preprints que ha sido también un problema a la hora de hacer comunicación científica. Preprints, sabéis, si no lo sabéis os lo digo, que son estudios que todavía no han sido revisados por pares
pero que ya se publican en abierto en repositorios para que la propia comunidad investigadora lo pueda ir revisando en paralelo a los referees de las revistas. Es un sistema estupendo, porque potencia además bueno, pues que la gente de la propia comunidad investigadora pueda participar en esta revisión. Y muchas veces acelera no solamente la publicación en la revista, sino muchas veces acelera el que se descarte un estudio que en realidad no se pide, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que los preprints nos llegan a todos, todo el mundo podemos leer los preprints. Y ese periodismo ha sido una avalancha durante la pandemia. Hemos estado sometidos a una presión brutal de, bueno, ¿y esto qué hago con ellos si no está revisado? ¿No? Y eso también sirve mucho, pues contaba al principio, el tener la agenda de fuentes científicas, de llamar a investigadores e investigadoras que te pueden realmente decir si este preprint merece la pena hablar de ello porque es importante y seguro que acabará siendo publicado, o esto dejarlo en cuarentena y ya veremos si algún día se publica o no. Esa selección yo creo que es de las cosas más importantes que podemos hacer en el periodismo de referencia. Y yo creo que con esto voy a terminar, y podría alargarme, pero ya llevo un buen rato, y además así tenemos un ratito si queréis comentar, hacer preguntas, decir la típica frase de yo más que una pregunta tengo una reflexión, etc. Y tener un poco de debate entre nosotras. Muchas gracias, Pampa. Solo no se aceptan reflexiones, solo preguntas, ¿no? Y seguro que hay muchas. Quien quiera preguntar, no hay el micrófono y... Mirad mi última diapositiva, que la tenía preparada. Es muy buena. ¿Os acordáis de esto? Hace poco. Hola, Pampa. Muchas gracias en primer lugar por la ponencia, la primera de estos 3 días. A ver, como profesora e investigadora, te voy a preguntar si puedes ahondar un poquito en esas tips que has pasado, muy interesantes, de cuándo es el plan semanal de publicaciones conforme a qué disciplina, ¿no? Para ver si nos puedes dar alguna pista de cuándo es el mejor momento, también para contactar o... por el otro lado, ¿no?, de la barrera, saber cuándo es el momento más ideal para que estén más receptivos los periodistas para dar cobertura. En realidad, ahí no te puedo dar una regla que sirva para todo, porque pues, de repente un buen día limite una política y entonces ya sabemos que las noticias de ciencia se van a quedar a la cola. A ver, hay cosas muy básicas. Si sabemos, por ejemplo, que el día tal, no me acuerdo la cabeza de la semana pasada, se van a difundir las primeras imágenes de James Webb, pues ese día no es el buen día para mandar la nota de prensa de tu paper, porque toda la ciencia va a estar, o sea, toda la cobertura científica va a estar dedicada a eso. E incluso, a lo mejor, ni siquiera es la semana para hacerlo. Porque, bueno, pues lo normal es que sea una noticia de largo recorrido, que genere luego diferentes contenidos relacionados. El primer día se cuenta la noticia tal y cual está, luego se van haciendo reflexiones por parte de la comunidad investigadora, luego se van haciendo infografías, y normalmente son noticias que tienen un recorrido largo. Yo creo que el mejor consejo para el personal investigador es que os pongáis en contacto con vuestra unidad de cultura científica o vuestro gabinete de comunicación, porque a ellos van a saber orientar seguro. Además, normalmente tienen ya una agenda de los temas que van a ir tocando y saben bien cómo los van a ir encajando en los diferentes medios, porque están muy especializados además en llamar a los medios y en saber pues, si esto encaja mejor en un medio local o regional, o si esto se lo vamos a enviar, bueno, normalmente se lo enviáis a todo el mundo, ¿no? Está por ahí, pero bueno, que en ocasiones pues merece la pena insistir más al medio que esto encaja, etc. Luego, también ahí está pues, el hecho de que dentro de sus agentes de prensa suban sus noticias, por ejemplo, a Eurocalert o no lo suban, eso influye mucho. Es una suscripción, Eurocalert, el portal que de solo antes funciona de la siguiente manera: los periodistas nos registramos gratis, firmando un acuerdo de pago, y los gabinetes de comunicación pagan una cuota que es anual, son $1.000 y pico al año, no es muy caro, en realidad $1.400 al año, y con eso tienen una tarifa plana para subir todas sus notas de prensa, que las traducen al inglés.
es súper potente que una unidad de comunicación o una unidad de cultura científica se suscriba a Eureka Alert, porque de esa manera periodistas de todo el mundo van a leer esa nota de prensa y van a poder hacer eco de la investigación que tú has hecho, ¿no? En ese sentido, muchas veces la agenda la marca la propia revista. Si tú lo que has hecho es publicar PNIs, pues tú no vas a decir cuando se cuenta, lo va a decir la revista. O si, ¿sabes? Cada revista tiene su hora de paro, de fin de paro. Eso, la decisión la toma la editorial, ¿no? Y de hecho, por eso también es un sistema bastante cuestionado, porque al final son las grandes editoriales de producción científica quienes tienen las riendas y quienes toman las decisiones sobre la propia agenda informativa. Y ahí hay mucho debate también dentro del periodismo. Porque esas mismas editoriales son las que deciden si hacen o no hacen ellas sus propias notas de prensa sobre el estudio en el Alert. O sea, están marcando en la agenda. Y en ese sentido, por eso también les destaco mucho el valor que tienen sus licencias y oficinas de prensa de las universidades. Porque aunque la editorial, la revista científica, no haya hecho de nota de prensa, si la hacéis vosotras, si la hace la propia OCC, pues lo vamos a contar. De otra manera, nos va a pasar bastante desapercibido. Lo normal es que nos pase desapercibido. No sé si con esto te aclaro un poco o sí, nada. O sea, es para un poco reflexiones, ¿no? Porque evidentemente está muy claro en las universidades cómo funciona esa divulgación y está muy bien estructurada. Pero ¿qué pasa? Que hay algo muy importante para una investigación y se retrasa y luego otras veces al contrario, es como, pero bueno, ¿cómo se han enterado? Y entonces aporta mucho valor tus comentarios. En muchas ocasiones también sucede lo que se decía de la agenda, ¿no? Si yo conozco a un científico que le apetece contarme una cosa que están haciendo en su laboratorio, muchas veces pasan directamente a llamar a los periodistas y lo pueden hacer. O sea, ahí no hay, por lo menos en este país, y no hay ninguna norma que te lo impida. Claro, los gabinetes de comunicación prefieren estar informados de que eso está sucediendo, pues para tener también un control de cuál va a ser el impacto que vaya a haber en medios, etc. Pero también pasa eso muchas veces, que te llaman los científicos para contarte una historia, y está bien. Hola, Juan. Primero, muchas gracias, me ha gustado mucho la charla y me parece muy inspirador cuando alguien que se dedica a la ciencia se dedica también al periodismo, por mi background. Y quería preguntarte una cosita, y es que has hablado de dónde encontrar la información para poder redactar el artículo, pero siempre me falta el punto de cuando yo ya tengo mi artículo, cómo llego a los medios para que se interesen y para que puedan contar conmigo en un futuro para poder escribir. Entonces, no sé cómo ese paso, ¿no? De tener un artículo y llevarlo a los medios, como... Tú quieres es publicar como periodista tus propios artículos en medios. Exacto. Yo ahí un consejo que te doy es que no envíes un artículo ya hecho. A mí, por ejemplo, bueno, a lo mejor otra persona te dice otra cosa, ¿eh? También te digo que en periodismo no hay unas reglas, o sea, hay diferentes maneras de ver las cosas y muchas veces formas contrarias de ver las cosas tienen sentido, aunque sean, aunque digan lo contrario. A mí, personalmente, por ejemplo, nunca me ha gustado cuando alguien me envía un artículo terminado, porque como editora, pues me gusta también poder enfocar los temas, discutir el enfoque con ese colaborador o colaboradora. No me gusta mucho que me den un paquete ya hecho, o sea, un artículo ya hecho que sé que me lo están enviando a mí o a cualquiera. Pero bueno, eso es a mí. Creo que es bastante común hacer esto, ¿no? Pues porque, claro, al final sí, te apetece y te interesa como redactora en jefa, pues tener un poco la visión de cómo se va a construir esa historia. Yo ahí diría que a mí me parece más difícil primero proponer el tema. Tengo contacto, no sé qué, se me ocurre un tema sobre tal, os interesa, mejor que mandarlo ya hecho. Porque además da la imagen de que me lo estás mandando a mí, pero ahora se lo has mandado a otros tres que te han dicho que no. ¿Sabes? Le tengo esto hecho, a ver qué lo quiero. Sí. No sé, un poquito de psicología ahí, ¿no? A la hora de leerlo. Y bueno, consiste en moverte por diferentes medios,
empezar a publicar y que se vea que lo que haces pues, tiene valor y que te empiecen a llamar por los sitios. Pero bueno, yo ahí te animo pues eso, que propongas primero. Vale. Y por un pequeño guión, ¿no? Y se me ha ocurrido que voy a llamar a tal, voy a visitar a tal laboratorio, tal. ¿Sabes? Un guión de cómo lo vas a hacer, un esqueleto, antes de enviarlo. Eso no nos gusta. Vale, muchísimas gracias. Creo que una pregunta de Jesús y quizás ya con esto cerramos. Gracias. La reflexión. No. A ver, a mí ya me habéis convencido de que la estructura de comunicación necesita a los periodistas y es distinto de los científicos, por mucho que quieran tener una vocación también de comunicación y divulgación. Mi pregunta es, porque eso no quiere decir que no llevemos bien, es decir, hay tensiones, tú lo has dicho. Una cosa que nos preocupa mucho a los científicos de cómo lo hacen los periodistas es el afán, que entendemos de dónde viene, por darle un sentido práctico a las cosas. Es decir, esto hay que contarlo de manera que la gente piense que esto le va a servir para. Y que eso, que muchas veces va a requerir tiempo, siempre decimos en la broma de esto va a curar el cáncer. Se ha curado el cáncer 100 veces, miles de veces. Entonces, ¿cómo podemos modular eso para que dentro del rigor y del interés de la gente, que la gente también entienda que esto avanza, que esto va a mejorar su vida, pero no inmediatamente? Pues es un poco la gata de cordero, ¿no? Lo que preguntáis. Yo creo que de alguna manera, he hablado de ello durante la exposición, es complicado porque efectivamente a la mayor parte de la gente le interesa saber para qué va a valer. Es así, y cuando estamos haciendo información, estamos haciendo periodismo, nos estamos dedicando al público. Y la servidumbre que tenemos tiene que ser con el público, no tiene que ser con los científicos. Pero dentro de eso hay otro compromiso que tenemos que tener muy presente, que es el compromiso con la verdad, por ser honestos, la manera en la que contamos las cosas. No significa que seamos completamente objetivos y la información objetiva no existe, tiene que ser honesta, tiene que ser una cosa. Y lo que es honesto es contarle a la gente que hay muchas cosas que hoy no sabemos para qué sirven y que mañana, pues, de repente son la herramienta fundamental para mucho de avances. O sea, la prueba de matrices, pues, no sé, ¿con la que varíamos? Pues resulta que toda la física cuántica se basa en la prueba de matrices y de ahí, pues, tenemos un montón de desarrollo. Creo que la pandemia en ese sentido sí que es una oportunidad, porque la labor de investigación básica sí hay que alimentar. Hay que invertir para que de repente, para tener una ciencia bien construida, un aparato, un músculo potente que nos permita tener vacunas que nos están salvando la vida en el plazo de menos de un año, como así ha sucedido. O sea, la vacunación empezó en diciembre de 2020. Yo tengo como la esperanza de que eso se vea, ¿no? O sea, la investigación básica es tan importante como eso. O sea, ahora que se queda investigación básica, hemos tenido vacunas en menos de un año. Después, es muy complicado también contar las cosas sin llegar a... Esa investigación básica sirve para luego tener vacunas. Es que estoy haciendo lo mismo que criticas, que es... Sí, pero hay que decir que sirve para algo. Sí, pero es que es normal. O sea, la gente no entiende que eso es un puesto que sirve para algo. Tiene sentido. Sí, pero el conocimiento per se lo veo que se vende poco. Y un ejemplo es Atapuerca, por ejemplo. Esas cosas tienen interés. ¿Para qué sirven? No sirve para nada. Pero para saber, para conocer. Sí, incluso ahí yo creo que no. Los dinosaurios, la cosmología, todo eso a la gente le gustan, aunque no se toca nada. Te digo que le gustan. O sea, eso es... O sea, si tú quieres una portada que tenga éxito, ponle un dinosaurio o ponle... No, de verdad, funciona. Yo he trabajado muchos años en la revista muy interesante como redactora, que a mí me ha enseñado muchísimo, porque es popularización de la ciencia y tienes que estar súper conectada con lo que la gente realmente va a leer. Pues sexo, dinosaurios, cosmos. Pues es normal. Y porque no está mal, pero eso es. O sea, al final, bueno, luego, por supuesto, temas que tienen que ver con medio ambiente, tienes temas de salud, ¿sabes? Hay como diferentes temas. Lo que te toca a ti, o sea, para mí hay una división entre cosas que te implican de verdad, que son
salud, sexo, medio ambiente, crisis climática, investigación que da lugar a avances para vivir mejor, que eso evidentemente sabemos que nos interesa porque nos va a dar vida en ello, y después hay otros temas que son los que hacen cosquillas en el cerebro, que son los que excitan la curiosidad y que es algo pues, tan normal como preguntarse lo típico, ¿quiénes somos antes de dónde vamos? O sea, es así. Entonces a la gente le gusta los dinosaurios, es que de verdad que le gusta. Y le gusta la cosmología porque mola mirar arriba y pensar en todo esto, ¿no? Y no sé, la vida diaria, si bueno, no es para nada, sí. O sea, quiero decir, es como decir que no se le acaba de enamorarse, pues sí, sí, o sea, te gusta. Solo que hacer más cosquillas alrededor de la gente. Si queréis, terminamos ya. Pues muchísimas gracias y nada, cualquier cosa, esa es mi dirección de correo electrónico y nada, gracias.